El siguiente trabajo está realizado por Arbelo Eduardo, Bisegli Estefano, Carrillo Mónica, Cedeño Grisel, Costales Nicole y de Freitas Anastasia. Trata de la enfermedad de Berger, o mejor conocida como nefropatía por IgA, en la cual se tratan diferentes puntos, los cuales son la definición de la patología, la etiología, la frecuencia con la que se presenta, las características clínicas, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Además también de repasar un poco lo que viene siendo la histología renal. El riñón es un órgano estructuralmente complejo que ha evolucionado para desempeñar diversas funciones importantes: excreción de productos de desecho del metabolismo, regulación del agua y sal corporales, conservación del equilibrio ácido apropiado y secreción de distintas hormonas y autocoides. Las enfermedades renales son tan complejas como su estructura, pero su estudio se facilita dividiéndolas en las que afectan los 4 componentes morfológicos básicos: glomérulos, túbulos, intersticio y vasos sanguíneos. Cada riñón posee aproximadamente 1 a 2 millones de nefronas. Además, la independencia anatómica de las estructuras renales significa que el daño a una casi siempre afecta de forma secundaria a las otras. Así, la enfermedad de Berger, mejor conocida como nefropatía producida por inmunoglobulina A, tiende en última instancia a destruir los 4 componentes del riñón y culminar en insuficiencia renal crónica, y en lo que se ha denominado riñones contraídos en etapa terminal. Es una enfermedad autoinmune de arquitectura compleja y una fuerte determinación genética. Suele afectar a adultos jóvenes y empieza como un episodio de hematuria macroscópica, es decir, cuando se observa sangre en la orina del paciente. Es la forma más frecuente de glomerulonefritis primaria en el mundo. Se caracteriza por el depósito de IgA en el mesangio glomerular, lo que ocasiona daño estructural y funcional renal. Los glomérulos son conjuntos de vasos sanguíneos en forma de bucle en las nefronas, las diminutas unidades de trabajo de los riñones que filtran los desechos y eliminan los desechos de líquidos de la sangre. La acumulación de depósitos de IgA inflama y daña a los glomérulos, lo que hace que los riñones pierdan sangre y proteínas en la orina. El daño puede conducir a la cicatrización de las nefronas, que progresan lentamente durante muchos años. Eventualmente, la nefropatía por IgA puede conducir a una enfermedad renal en etapa terminal, lo que significa que los riñones ya no funcionan lo suficientemente bien como para mantener saludables a una persona. La nefropatía por IgA en general avanza lentamente con el transcurso de los años, pero en la evolución de la enfermedad varía de persona a persona. En algunos pacientes se observan restos de sangre en la orina sin que esto ocasione problemas. En otros, con el tiempo, la enfermedad desaparece por completo, y en otros se presenta insuficiencia renal terminal. La mayoría de las personas con nefropatía por IgA reciben atención de un nefrólogo, un médico que se especializa en el tratamiento de personas con enfermedad renal. El problema del diagnóstico morfológico de las enfermedades de un órgano tan complejo como el riñón a menudo exige técnicas especiales para destacar detalles específicos. El ácido periódico de Schiff demuestra el glucógeno dentro del epitelio tubular y dibuja en color rosa y violeta claro la membrana basal de los glomérulos. Sudan demuestra la presencia de grasa dentro del epitelio tubular. Con impregnación angética dibuja las membranas basales glomerular y tubular.
y los inmunofluorescentes identifican y permiten estimar el sitio del antígeno, anticuerpo o complejo de antígeno y anticuerpo. En el caso de la biopsia renal, para diagnosticar la nefropatía por IgA, se hace uso de tinciones inmunofluorescentes para demostrar el depósito granular de IgA y el complemento C3. La microscopía electrónica confirma la presencia de electrones densos en el mesangio, que se pueden extender hasta la zona subendotelial de las paredes de los capilares adyacentes. La nefropatía por inmunoglobulina A puede mostrar expansión mesangial focal y segmentaria e inflamación. También puede estar presente la proliferación mesangial difusa o glomerulonefritis semilunar. La inmunofluorescencia muestra la deposición mesangial de inmunoglobulina A menudo con C3 y properdina, y cantidades más pequeñas de otras inmunoglobulinas como inmunoglobulina G o M. La glomerulonefritis con semilunas se forman por la proliferación de células parietales y la migración de monocitos y macrófagos al espacio urinario. Puede haber neutrófilos y linfocitos. Finalmente, las semilunas comprimen el espacio de Bowman y la cápsula de Bowman. A veces se presentan leucocitos en los capilares fenestrados. Si bien se desconoce la causa de la enfermedad de Berger, la característica patógena es el depósito de IgA en el mesangio. Las IgA, o inmunoglobulinas A, es un anticuerpo que cumple una función vital en el sistema inmunitario, la cual es atacar a los patógenos invasores y combatir infecciones. Pero la nefropatía por IgA es cuando un anticuerpo se acumula en los glomérulos, lo que causa una inflamación que se le conoce como glomerulonefritis y afecta gradualmente la capacidad de filtrado como se menciona anteriormente. Actualmente los investigadores no saben con exactitud qué es lo que causa los depósitos de la inmunoglobulina A en los riñones, pero se dice que lo siguiente podría estar asociado con ello. Por una parte, los genes. Se dice que la nefropatía por inmunoglobulinas A es más común entre algunas familias o en algunos grupos étnicos, como por ejemplo los europeos o los del sur de Asia, entre otros. Y también destacamos a lo que viene siendo las enfermedades hepáticas, en las que incluimos a la cirrosis, que es la más frecuente entre estas causas. Esta es lo que viene siendo pues una afección en la cual el tejido cicatrizal reemplaza el tejido normal dentro del hígado. Estaría dada por algunas infecciones crónicas, como lo puede ser la hepatitis B, como lo puede ser la hepatitis C, o por el uso excesivo de alcohol. Por otra parte también tenemos que destacar a la celiaquía, que está dada por el consumo de gluten, el cual es una proteína que se encuentra en la mayoría de cereales, en el trigo, en la cebada, entre otros, y pasa a desencadenar esta afección digestiva. Y por último, destacamos las infecciones. Normalmente se dice que son infecciones bacterianas, pero tenemos que incluir o destacar a lo que viene siendo el VIH, ya que esta se asocia mucho con lo que viene siendo las patologías renales y afecta principalmente a personas de raza negra o de raza hispana. Frecuencia con la que se presenta y factores de riesgo. Los trastornos primarios de los riñones son causa de mortalidad y morbilidad importante. La nefropatía por inmunoglobulina A es la forma más común de enfermedad glomerular en humanos. Su prevalencia y evolución varían según la región geográfica. Su incidencia es mayor en menores de 30 años, mientras que en niños ocurre más frecuentemente entre los 3 a 10 años de edad. La enfermedad de Berger es la enfermedad glomerular primaria más frecuente en todo el mundo. Aunque se desconoce la causa exacta de la nefropatía por inmunoglobulina A, los factores que podrían aumentar la probabilidad de desarrollar esta afección son: primero, el sexo. En Norteamérica y en Europa Occidental, la nefropatía por inmunoglobulina A afecta por lo menos el doble de hombres que mujeres. Existe un predominio en el caso del sexo masculino, un rango que va de 2 a 1 y de 6 a 1,
dependiendo del área geográfica. El origen étnico. La enfermedad es más común en blancos y asiáticos que en negros. En la edad, la nefropatía por inmunoglobulina A se desarrolla con mayor frecuencia entre los últimos años de la adolescencia y antes de los 40 años de edad. Y por último tenemos los antecedentes familiares. En algunos casos la nefropatía por inmunoglobulina A parece ser hereditaria, lo que indica que existen factores genéticos que contribuyen a la enfermedad. Por la nefropatía por la inmunoglobulina A varían mucho. Podemos tener glomérulos normales o glomérulos ensanchados mesangialmente. La proliferación segmentaria confina a muchos glomérulos. La proliferación mesangial difusa es una de las más comunes. Raramente vemos la manifestación glomerulonefritis en media luna. Clínicamente hablando, la nefropatía por inmunoglobulina A es una enfermedad heterogénea. Ahora bien, esta enfermedad, si bien al principio la mayoría de los niños tienen una evolución benigna, ya el padecimiento en adultos parece ser lentamente progresivo. Se estima que más del 50% de las personas que llegan a sufrir la nefropatía por inmunoglobulina A llegan a tener una insuficiencia renal de más o menos un periodo de 20 años de padecimiento. La inmunoglobulina A no causa síntomas ni signos de alarma en sus primeras etapas de dicha enfermedad. Podemos pasar años o décadas teniendo esta enfermedad sin sentir ningún signo o síntoma de alarma. Si no es ya con algún examen de rutina que nos hagamos en nuestra vida que podemos comenzar a tener diferentes señales de alerta, como lo son los glóbulos rojos presentes en la orina, sangre presente en la orina o muchas proteínas presentes en la orina. Ahora bien, los síntomas que vamos a ver luego de la acentuación de dicha enfermedad es una presión arterial muy elevada, una hinchazón en manos y pies conocidos como edema, dolor en la región de la espalda o a nivel de los laterales de la espalda, también por debajo de las costillas, una orina espumosa. Esto es gracias a la presencia de proteína que se filtra hacia la orina, mejor conocido como proteinuria. También vamos a ver presencia de sangre en la orina y la orina va a tener un color muy oscuro gracias a la presencia de glóbulos rojos en ella. A continuación hablaremos de su diagnóstico certero. La nefropatía por IgA suele ser detectada cuando el paciente observa que hay sangre en la orina o mediante un análisis de rutina en el cual se ve reflejado la presencia de proteína o de sangre en la orina. El médico, luego de haber precisado tanto los síntomas como los antecedentes clínicos, con los análisis a continuación va a poder determinar de qué tipo de enfermedad renal se trata. El primero va a ser el análisis de orina, donde se van a buscar hallazgos de sangre en la orina, pues este será un primer signo para pensar en nefropatía por IgA. El siguiente va a ser el análisis de sangre, pues un aumento en la creatinina en la sangre en el producto de desecho va a ser otro signo. A continuación, el más importante es la biopsia renal, pues para hacer un diagnóstico de nefropatía por IgA va a ser dependiente exclusivamente de esta. Pues si bien los otros análisis nos proporcionan indicios valiosos, es con esta medida que se van a hacer evidentes los depósitos mesangiales de IgA. En la microscopía óptica vamos a poder evidenciar tanto lesiones leves como hasta glomerulopatías con semilunas o glomerulosclerosis con intensa atrofia tubulointersticial. Va a depender de en el momento que se hizo la microscopía el nivel de hallazgo que se encuentre en la enfermedad y su gravedad o evolución en ese momento. Como se puede ver en el caso,
en el que solamente se encuentren depósitos de IgA, también se puede ver que hayan otras inmunoglobulinas y o complementos, pero sí se debe hacer la salvedad de que la IgA va a ser la dominante o la codominante y la que se encuentra en mayor proporción. El siguiente análisis va a ser la de depuración de iotalamato, en donde se va a analizar cómo los riñones están filtrando los residuos mediante una prueba de contraste intenso. Prevención. Los investigadores no han encontrado una manera de prevenir la nefropatía por IgA. Las personas con antecedentes familiares de la enfermedad de Berger deben hablar con su proveedor de atención médica para averiguar qué medidas pueden tomar para mantener sus riñones sanos, como controlar la presión arterial y mantener el colesterol en la sangre en niveles saludables. De la misma manera en la que no hay una prevención, tampoco hay cura para la nefropatía por IgA, ni manera segura de saber cuál será la evolución que ésta tendrá. Algunas personas solo necesitan monitoreo para determinar si la enfermedad está empeorando. Otras pueden retrasar el progreso de la nefropatía y ayudar a controlar los síntomas mediante una serie de medicamentos, algunos de los cuales, para tratar la enfermedad y frenarla, son los siguientes. Medicamentos para la presión arterial alta. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden disminuir la presión arterial y reducir la pérdida de proteínas. Ácidos grasos en omega 3. Estas grasas disponibles en los suplementos dietéticos de aceite de pescado podrían reducir la inflamación de los glomérulos sin efectos secundarios ni dañinos. Inmunodepresores. En algunos casos, los medicamentos corticoides como la prednisona y otros medicamentos potentes que inhiben la respuesta inmunitaria pueden impedir que el sistema inmunitario ataque los glomérulos. Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios graves como hipertensión, hiperglucemia y aumento del riesgo de infección. Terapia con estatinas. Si tienes colesterol alto, los medicamentos para bajar el colesterol pueden ayudar a controlarlo y retrasar la progresión del daño renal. Diuréticos. Estos ayudan a eliminar el exceso de líquido en la sangre. La eliminación del exceso de líquido puede ayudar a mejorar el control de la presión arterial. El objetivo final es evitar la necesidad de diálisis renal o trasplante de riñón, pero en algunos casos estos son sumamente necesarios. Habiendo descrito anteriormente todos los puntos relacionados con la enfermedad de Berger, procederemos a presentar un caso clínico. Se trata de una paciente de 58 años, sexo femenino, que se muestra con hematuria, es decir, presencia de sangre en la orina, proteinuria severa, es decir, presencia de proteínas en la orina, y función renal normal. Pocas semanas después, ella desarrolla una trombosis de vena renal, embolia pulmonar secundaria y un episodio de insuficiencia renal aguda. Este caso clínico ilustra las distintas presentaciones clínicas de una nefropatía por IgA grave, incluyendo hematuria, síndrome nefrótico y trombosis de vena renal. Además, muestra otras complicaciones serias, como la embolia pulmonar y falla renal aguda. La paciente fue sometida a 2 biopsias renales que permitieron una correlación adecuada entre las correlaciones clínicas y la patología renal. Historia clínica. Paciente de 58 años, sexo femenino, con antecedentes de migraña de tipo vascular, rinitis alérgica y terapia de sustitución hormonal posmenopáusica. Los fármacos de uso habitual eran la tibulona, el calcio más vitamina D y la desloratadina. Consulta en el servicio de urgencia por un cuadro de edema de extremidades inferiores de 48 horas de evolución. Al examen físico de ingreso presentaba signos vitales normales y al examen segmentario edema moderado de ambas piernas, sin signos de trombosis venosa profunda. En forma dirigida al paciente, la paciente refiere
orinas espumosas desde hace varios días. La orina completa mostraba hematuria de 70 o 80 glóbulos rojos por campo y la proteinuria de 500 miligramos por decilitro. Además de cilindros hialinos y granulosos y gotas de grasa. Se realiza la primera biopsia renal con el diagnóstico clínico de síndrome nefrótico y posible glomerulopatía membranosa. Se había iniciado terapia con lisinopril 10 miligramos, hidroclorotiazida 25 miligramos y atorvastatina 20 miligramos. La biopsia demostró a la microscopía óptica la presencia de hipercelularidad glomerular moderada, tanto mesangial como endocapilar, presencia de crecientes celulares en dos glomérulos, con fibrosis intersticial de aproximadamente un 20% y presencia de cilindros hemáticos aislados. La inmunofluorescencia fue positiva con patrón mesangial para inmunoglobulina A. Cadenas livianas kappa, lambda y C3C. La microscopía electrónica demostró membranas basales de espesor normal y abundantes depósitos paramesangiales. Amorfos, abundantes depósitos paramesangiales amorfos de material electrón denso, además de fusión pedicelar extensa. Se diagnosticó finalmente como una glomerulonefritis por inmunoglobulina A en su fase 4 de Haas, con daño podocitario difuso. Se hospitaliza nuevamente el 19 de diciembre del 2009 por un cuadro de vómitos alimentarios, sin diarrea, compromiso del estado general, cefalia oleocranial y postracción. Se realiza un estudio neurológico con TAC y RNM de cerebro que resultan normales. La cefalia cede, pero se adiciona dolor abdominal inespecífico, por lo que se realiza un angio-TAC de abdomen que muestra una trombosis de vena renal izquierda y un tromboembolismo pulmonar subsegmentario en el lóbulo inferior derecho. En control ambulatorio del 19 de enero del 2010, la paciente refiere gran compromiso del estado general, temblor, mialgias, dolor lumbar bilateral inespecífico, menor volumen urinario y hematuria macroscópica constante. Se hospitaliza de urgencia con el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Se descartan las causas habituales de falla renal aguda y ante la sospecha de una forma crescéntica de su enfermedad de Berger, se administran 3 bolos de metilprednisolona de 500 miligramos y se repite una segunda biopsia renal el 25 de enero del 2010. La biopsia se complica por un hematoma perirenal derecho, a pesar de haberse suspendido la anticoagulación, previamente requiriendo de hemoderivados. A pesar de todas estas complicaciones, su falla renal aguda permanece no oligúrica y no requiere soporte con diálisis. La biopsia renal es también informada como una glomerulonefritis por IgA subclase 4 de Haas. Pero en esta segunda biopsia destaca la presencia de abundantes cilindros hemáticos con obstrucción tubular y por estos cilindros y elementos de necrosis tubular aguda. Su función renal mejora paulatinamente con los días. Siempre mantiene un síndrome nefrótico con un sedimento de orina muy activo y proteinuria mayor de 300 gramos al día. Se da de alta a fines de febrero luego de un mes de hospitalización. El tratamiento inmunosupresor de nefropatía por IgA va a depender de la forma clínica a la cual nos enfrentamos y el pronóstico renal esperado. Vamos a ver que hay factores que nos van a indicar un mal pronóstico clínico, como son la creatinina plasmática elevada, y también tendremos de factor histológico, como la esclerosis glomerular, la fibrosis intersticial y una formación de crecientes o un daño vascular.
En esta paciente se encontraban como factores de mal pronóstico una creatinina constantemente elevada, proteinuria severa y se halló en la biopsia una proliferación difusa severa con crecientes aisladas sin llegar a ser de una forma crescéntica y una fibrosis tubulointersticial. En pacientes como esta en que se presenta una nefropatía por IgA severa, activa y progresiva, se recomienda una terapia inmunosupresora, especialmente cuando las lesiones no son agudas y hay escasa cronicidad en la biopsia. Este factor influyó en agregar ciclofosfamida a los corticoides, tal como se ha descrito en un estudio prospectivo y randomizado. Por otra parte, la inmunosupresión no está indicada para pacientes que presentan inmunosuficiencia renal aguda asociada a hematuría macroscópica. En el caso de nuestra paciente, luego del episodio de falla renal aguda, se presentó un deterioro rápido y progresivo en la función renal a pesar de los esteroides. Se decidió utilizar ciclofosfamida e impulsos intravenosos porque nos permitía realizar una protección vesical óptima. En esta paciente, la toxicidad vesical de la ciclofosfamina oral podía pasar desapercibida, ya que mantenía una hematuría macroscópica ocasional pero frecuente. Se ponen en evidencia las distintas presentaciones clínicas que puede tener la nefropatía por IgA. Nuestra paciente debutó con un síndrome nefrótico, que luego se le complicó dándole una falla renal aguda y siguió con una forma de progresión rápida. Las presentaciones clínicas, si bien son poco frecuentes, no se diagnostican y se manejan adecuadamente, pueden ser las causas de una morbilidad o de un riesgo de daño renal crónico. En la nefropatía por IgA, la biopsia renal tiene un rol demostrado en el diagnóstico inicial, diferencial y en determinar el pronóstico. El tratamiento inmunosupresor se reserva para los casos de nefropatía por IgA que son mal pronosticados, porque son estos los que progresan a una enfermedad renal crónica avanzada, que se les conoce como las enfermedades de etapa 5. No debería olvidarse lo que viene siendo la terapia general de las glomerulopatías crónicas, que es eficaz en retardar la progresión de esta enfermedad, como lo puede ser los inhibidores de la enzima de conversión y o antagonistas del receptor de la angiotensina 2 y las estatinas. Y por último, bueno, sabemos que las enfermedades en el estudio traen diversas complicaciones para la salud, pudiendo incluso provocar lo que viene siendo la muerte. Por lo tanto, es sumamente importante que se continúe investigando acerca de la nefropatía por inmunoglobulinas A, tanto para saber más a detalle sus causas como para darle una mejor prevención al paciente y un tratamiento adecuado, para poder brindarles así una respuesta rápida a las personas que padecen de esta nefropatía, y también para mejorar su calidad de vida, reduciendo la morbilidad y la mortalidad.